tal? Pues vamos a iniciar este siguiente estudio que pretende que sirva para grupos pequeños o familias como un tipo de devocional, un estudio para tu vida. Estamos con el tema de blindaje espiritual, cómo quedar de pie en tus luchas internas. Partimos del libro de Efesios capítulo 6, en los versos 14 al 17, estamos viendo ya las partes de la armadura espiritual. El versículo 13, como para establecer un contexto, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la pretensión de Dios, es lo que pretendemos como hijos de Dios en esta lucha espiritual. Estad pues firmes, dice el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí partimos con esas herramientas y esos recursos que Dios nos dejó, lomos de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. En el versículo 15 vimos calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y llegamos a este punto, el versículo 17, que es el tema que vamos a ver hoy. Y tomad el yelmo de la salvación, para terminar en el siguiente estudio con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que pretendemos es estudiar esta parte, este tema, el yelmo de la salvación. En otras palabras, tratamos de llegar a trabajar para producir el resultado de la salvación en nuestras vidas diarias. Y vamos a empezar con una pregunta tal vez interesante. ¿Cuáles son los pensamientos con los que batallas normalmente? Si eres como la mayoría de los seres humanos, incluyéndome yo por supuesto, seguro pasarán por tu mente pensamientos que luego tu conciencia va a desaprobar. Y podríamos mencionar aquí una larga lista de ejemplos de estas situaciones. Tal vez puedan ser pensamientos de envidia. Estamos hablando cuando hablamos de envidia, de un pesar, fíjate. Pesar porque a alguien le ha ido mejor que a ti. Por ejemplo, en su vida profesional o en su trabajo. Mayormente si esa persona es una persona cercana, como un amigo o un familiar, sabes que ese sentimiento no es correcto. Y ahí empiezan esas luchas internas, esa lucha en tu mente. Pero lo mismo podríamos decir de otras cosas, como por ejemplo los prejuicios. Cada vez o cuántas veces juzgamos a una persona sin conocerla, solo por su manera de vestir, su posición social, su manera de hablar o incluso su color de piel. ¿Verdad que tratamos diferente a ciertas personas dependiendo de estas cosas que dijimos? Y ya ni hablar de lo que pasa por tu mente cuando hieren tu orgullo o problemas con pensamientos incorrectos de tipo sexual. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es tu forma de pensar en algunos asuntos de esta vida, en algunos aspectos? Por ejemplo, a lo mejor nos vamos a meter en terrenos un poco difíciles, pero te hago esta pregunta. ¿Piensas que las relaciones sexuales antes del matrimonio son correctas siempre y cuando utilices un preservativo? Yo creo que estamos en una sociedad en que está cambiando constantemente su manera de pensar. Y aunque algunas situaciones sabes conscientemente que es incorrecto, como envidiar o como el prejuicio o esta última situación que acabamos de comentar, tal vez lo acabamos aceptando porque la mayoría lo acepta, especialmente si en esa mayoría se encuentra gente de moda o los intelectuales o la gente que tú admiras, ¿no es cierto? ¿Qué recurso de este blindaje espiritual que Dios nos da nos ayuda en esta lucha contra esos pensamientos que nuestra conciencia reprueba? Y que además ese recurso nos ofrece el punto de vista de Dios para determinar, distinguir si una forma de pensamiento es correcta o no. Ese recurso es la salvación, para proteger nuestros pensamientos, para proteger nuestra forma de pensar. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Tomar tiene que ver con utilizar, usar.
Textualmente dice, toma el casco, manténlo cerca, para tomarlo en el momento en que lo necesites. Si te fijas, los tres primeros recursos de esta armadura, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, se asume que ya los tienes puestos. Muy similar al pasaje que hemos recurrido en Éxodo 12:11. ¿Lo recuerdas? Cuando dice, y lo comeréis así. Estamos hablando de la huida del pueblo de Egipto. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis así, es la Pascua, hablando de la Pascua. Cinto y calzado ya puestos, y el bordón a la mano, al alcance, para cualquier eventualidad. ¿Te fijas? Me hace recordar a Nehemías, este personaje del Antiguo Testamento en la Biblia que lideró la reedificación del muro de Jerusalén, que cuando enfrentó oposición de parte de los enemigos que no querían ver a Jerusalén, que Jerusalén fuera reconstruida, llama la atención que siempre estaban listos para la lucha. Esa es la actitud. Mira lo que dice en Nehemías 4, en el Antiguo Testamento, versos 17 y 18. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Te fijas la actitud? Siguiente versículo. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, a su cintura, y así edificaban. Yo creo que esto nos ayuda, que en esta lucha espiritual, en la que tú y yo estamos enfrascados, no sabemos cuándo van a llegar los dardos de fuego del enemigo. De tal manera que siempre debemos tener cerca, a la mano, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y ahora el casco de la salvación. Yo no creo que tomes un casco y lo lleves en tus manos cuando estás en medio de una batalla, de una guerra. Si vas a montar una motocicleta o jugar fútbol americano, yo no creo que lo lleves en la mano cuando estás ya en el terreno de juego. Las reglas y el sentido común dicen que uses el casco en el momento adecuado. El casco protege nuestra cabeza. Nos protege de los ataques de nuestra mente, nuestros pensamientos, pero también del error. Esa es la actitud que buscamos tener. Ocúpate en tu salvación. Así protegerás tus pensamientos. En otras palabras, ten a la mano la salvación, tu salvación. Ocúpate de tu salvación para proteger tus pensamientos. Esa es la disposición hacia mi salvación. Se me olvidó comentar que vamos a continuar con el mismo formato de bosquejo. Primero, entender esa disposición, mi actitud, mi disposición de ánimo hacia la salvación. Y esta es, ocúpate en la salvación para proteger tus pensamientos. Vamos a definir la salvación como un segundo punto. ¿Cómo la definimos? En el Antiguo Testamento muchas veces la salvación significaba líbranos de nuestros enemigos, librarnos de violencia, de la muerte. Tiene que ver librarte de un peligro inminente. Ponerte a salvo, ponerte en un lugar seguro. Esa es la salvación, o una de las definiciones. ¿De qué peligros pedirías tú ser librado? A veces vemos imágenes en otras partes del mundo que son azotadas por huracanes, inundaciones, terremotos, hambre, terrorismo, delincuencia, y piensas que Dios nos libre de una cosa así. Otras ocasiones deseamos ser librados de situaciones por las que está pasando otra persona. No es lo mejor, pero así somos por naturaleza como seres humanos. ¿Algún síndrome, por ejemplo? ¿Librarnos de divorcio de los padres? ¿Alguna enfermedad? ¿Muerte? Especialmente si es de un hijo. Dices, no sé si podría resistir algo así. Y decimos, Dios, líbranos de una situación así. Sin embargo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees que sea la situación más peligrosa a la que está expuesto el ser humano? Y déjame decirte que no es ninguna de las anteriores que hemos expuesto. Si recuerdas, en una reflexión pasada dijimos que la mejor noticia que ha recibido el ser humano es la salvación de nuestros pecados.
El versículo que leímos en aquella ocasión es Isaías 52:7, que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». A lo mejor esto nos puede llevar por contraste a entender la situación más peligrosa en la que se encuentra el ser humano. Si la mejor noticia es que Jesucristo murió para pagar nuestro pecado y librarnos de un castigo eterno inminente, entonces la situación más peligrosa en la que puedes estar tú, mi amigo, es morir sin haber solucionado el problema del pecado en tu vida. Te comento una frase que me dijo un amigo acerca del tema. Estábamos platicando del tema de Alcohólicos Anónimos. Esta es la frase: Alcohólicos Anónimos no es para el que lo necesita, es para el que quiere. A lo mejor está un poquito confuso, pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántos alcohólicos necesitan acercarse a Alcohólicos Anónimos? La respuesta es todos. Pero la persona que entiende que necesita salir de esa situación de peligro es la que quiere acercarse a esa organización. Ojalá haya podido explicar bien la frase de mi amigo, porque quiero aplicarla a la salvación de nuestros pecados. La pregunta es: ¿cuántos seres humanos necesitan reconciliarse con Dios, acercarse a Dios para arreglar su problema de pecado? Romanos 3:23 en el Nuevo Testamento nos da la respuesta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos o fuera de la presencia o gloria de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos necesitan acercarse a Dios? Todos. Basados en esta declaración de Dios, el pecado es esa barrera que nos separa de Él. La reacción o la respuesta sensata, inteligente, preguntaría: ¿qué pasos debo dar para arreglar esa situación? Entonces, todos necesitamos la salvación, pero solo el que entiende el peligro en el que se encuentra su alma y quiere ponerse a cuentas con Él, se acerca a Dios, así como la frase de mi amigo. Mira lo que dice Romanos 5:8. Y aquí está la solución de Dios para tu salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está la respuesta de Dios para el peligro inminente en que tú y yo nos encontramos. Acepta por fe que Cristo murió en tu lugar y acéptalo como tu Salvador. ¿Qué vas a hacer ahora que entendiste esto? Mira lo que sucede cuando Moisés, te voy a comentar estas declaraciones de Moisés, ese gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando les hace recordar al pueblo todas las bendiciones que resultan de seguir sus mandamientos, pero a la vez también les habla del lado negativo de las maldiciones si deciden echar a sus espaldas los mandamientos de Dios o la voluntad de Dios o lo que Dios quiere. Al final de todo este discurso les demanda una respuesta. Está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículos 15 y luego en el 19, dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, pero también la muerte y el mal. Y luego le dice en un siguiente versículo, en el 19, en la segunda parte: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amigo, elige la vida. Acércate a Dios para cerrar este tema del pecado en tu vida. Muy bien, ya vimos la disposición hacia la salvación, es decir, mi actitud, mi disposición de ánimo, que en una declaración sería: ocúpate de tu salvación para proteger tus pensamientos. La definición de la salvación ya la vimos, la forma que Dios ha provisto para librarme de mis pecados. Y ahora vamos a ver este último punto, creo yo muy importante. Mi dedicación a la salvación, ¿cuál es mi proceder? Y este es: esfuérzate
por producir los resultados de la salvación en tu vida. Una vez que si ya decidiste por la salvación de Dios a través de perdonar tus pecados en el Señor Jesucristo, ¿qué se espera de tu vida como resultado de esto? Que cambie, que sea transformada. Vamos a buscar un versículo del Nuevo Testamento, Pablo escribiendo a los filipenses, ahí en este libro, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Fíjate lo que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, está diciendo, vive de una manera que esté de acuerdo con el mensaje de salvación, con el mensaje de Dios, con el mensaje del Evangelio. Bueno, Dios habla en el libro que nos dejó, que llamamos la Biblia, una y otra vez, o nos da ejemplos de este comportamiento que es fruto de la salvación. Pero lo quiero resumir en un solo pasaje. Hablando de no satisfacer los deseos que traemos de herencia, como la envidia o la ira, etc., allí en Gálatas 5, versículos 19 al 26, está un poco extenso esta parte de la Biblia. Lo voy a leer, es Gálatas 5, voy a empezar en el versículo 19, te repito, hablando de no satisfacer esos deseos que traemos ya de herencia por nuestra naturaleza desde que nacimos, como estas cosas, dice Pablo en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Déjame, otra traducción diría, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y aquí vienen ejemplos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y esa es la primera parte, las cosas que Dios no desea, lo que traemos como herencia en nuestra naturaleza, eso es lo que normalmente uno vive así antes de llegar a Dios. Pero mira cómo cambian las cosas a partir del versículo 22. En cambio, y eso es lo que se espera como fruto de tu salvación, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, fe, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo y ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejor que ellos. Si te fijas, eso es lo que Dios espera. Eso es lo que se espera como resultado o fruto de una salvación genuina, de una confianza real en la salvación a través de la fe por medio del Señor Jesucristo. A lo mejor te preguntarás después de leer estas formas de vivir, ¿es posible esto? La mejor respuesta para esta pregunta es que si Dios pide esa clase de vida, es porque es posible. Si no, no lo pidiera. ¿Cómo se logra? Y vamos a ir cerrando ya este tema. Voy a pedir que busques ahora en Filipenses, un libro que estábamos leyendo anteriormente, Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo subrayé esta frase: ocúpate en tu salvación con temor y temblor.
¿Qué está diciendo aquí este pasaje? Primero, una acción. Ocúpate en tu salvación. Procura vivir una vida digna con el mensaje de salvación. Que eso esté en tu mente, que eso esté como una intención, una intencionalidad en tu vida. Ocuparte en tu salvación. Procura vivir una vida digna con el mensaje de salvación, esa respuesta que le has dado a Dios, esa decisión que has tomado. Pero también está hablando de una actitud. Dice, con temor, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Oye, qué importante. Dale a esto una prioridad en tu vida, como si fuera lo más importante. Pero también otra cosa es que está hablando de fe. Otra cosa que se requiere para lograrlo es la fe. Mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 13, de ahí mismo en Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena noticia es que Dios produce el deseo de edificar sobre tu salvación. Es decir, Dios produce en ti el deseo de vivir de maneras prácticas el Evangelio. En otras palabras, lleva a la práctica ese estilo de vida en tu caminar, pero al mismo tiempo te da el poder para lograrlo. Esa es la fe. Aquí terminamos y yo te pediría, pídele a Dios cada día por el resto de tu vida que produzca en ti el deseo de llevar a la práctica el fruto de la salvación. Luego, simplemente confía en que Él te dará el poder para lograrlo. ¿Te fijas qué importante estos dos últimos pasajes que hemos leído? Ahí está la acción, ahí está la actitud y luego la fe para confiar en Dios que Él lo hará en ti. Hemos visto en cuanto a la salvación, en cuanto a este casco, mi disposición, mi actitud. Ocúpate de tu salvación para proteger tus pensamientos. Hemos visto la definición de la salvación, la forma que Dios ha provisto para librarme de mis pecados. Y finalmente, mi proceder. Esfuérzate por producir los resultados de la salvación en tu vida. Ocúpate en tu salvación, dale prioridad en tu vida, luego confía en Dios, que Él lo hará. Voy a estar orando para que estas cosas se hagan una realidad en tu vida.